Hola, queridos audiolectores y queridas audiolectoras. Aquí de vuelta con el libro 18 de Antigüedades Judías, el que abarca un periodo crucial en la historia judía, desde el año 6 después de Cristo hasta aproximadamente el año 66 después de Cristo. Este libro es particularmente significativo porque cubre eventos importantes como el censo ordenado por Quirino, el surgimiento de varias sectas judías, el ministerio de Juan el Bautista, y también menciona brevemente a Jesús de Nazaret. Además, proporciona información valiosa sobre los gobernadores romanos de Judea y los acontecimientos políticos de la época. Comencemos con el capítulo 1, donde nos centraremos en el censo de Quirino y sus consecuencias. El libro comienza con un evento que tendría profundas consecuencias para la historia judía: el censo ordenado por Publio Sulpicio Quirino, gobernador de Siria. Este censo, que tenía como objetivo evaluar la riqueza de la región para fines tributarios, provocó una fuerte reacción entre los judíos. Josefo nos cuenta que muchos judíos se opusieron vehemente a este censo, considerándolo una forma de esclavitud. Esta oposición fue liderada por Judas el Galileo, quien, junto con un fariseo llamado Sadoc, incitó a una rebelión. Judas argumentaba que pagar impuestos a Roma era una forma de someterse a un poder extranjero, lo cual iba en contra de la ley de Dios. Esta rebelión, aunque fue sofocada por los romanos, marcó el inicio de un movimiento de resistencia que tendría repercusiones durante décadas. Josefo señala que las ideas de Judas el Galileo sentaron las bases para el partido de los celotes, quienes desempeñarían un papel crucial en la futura rebelión contra Roma. En este capítulo también se nos presenta una visión general de las principales sectas judías de la época: los fariseos, los saduceos y los esenios. Josefo dedica tiempo a explicar las creencias y prácticas de cada grupo, proporcionando un valioso contexto para entender la diversidad religiosa y política del judaísmo en ese momento. En el capítulo 2 veremos el gobierno de Coponio y el incidente del templo. Este capítulo se centra en el gobierno de Coponio, el primer procurador romano de Judea. Durante su mandato ocurrió un incidente perturbador en el templo de Jerusalén durante la festividad de la Pascua. Josefo relata que algunos samaritanos se infiltraron en el templo durante la noche y esparcieron huesos humanos en los pórticos y por todo el santuario. Este acto de profanación causó gran consternación entre los judíos y llevó a que se implementaran medidas de seguridad más estrictas en el templo. Este incidente ilustra las tensiones existentes entre judíos y samaritanos y cómo estas tensiones podían manifestarse en actos de violencia y profanación religiosa. También nos muestra cómo los romanos tenían que lidiar con estos conflictos internos entre los diferentes grupos de la región. En el capítulo 3, los sucesores de Coponio y el reinado de Tiberio. En este capítulo, Josefo nos presenta una sucesión de gobernadores romanos que siguieron a Coponio. Menciona a Marco Ambibio, Anio Rufo y Valerio Grato. Aunque no proporciona muchos detalles sobre sus gobiernos, esta lista nos ayuda a establecer una cronología de los eventos. El capítulo también marca el inicio del reinado del emperador Tiberio, sucesor de Augusto. Josefo señala que Tiberio gobernó durante 22 años y describe brevemente su carácter y estilo de gobierno. Un evento significativo durante este periodo fue el nombramiento de Valerio Grato como procurador de Judea. Grato realizó varios cambios en el cargo de sumo sacerdote, nombrando y deponiendo a varios individuos en rápida sucesión. Estos cambios reflejan el control que los romanos ejercían sobre las instituciones religiosas judías y cómo utilizaban estos nombramientos como una herramienta política. Vámonos al capítulo 4, el gobierno de Poncio Pilato. El cuarto capítulo se centra en el gobierno de Poncio Pilato, quizás el más famoso de los procuradores romanos de Judea debido a su papel en el juicio de Jesús de Nazaret. Josefo describe varios incidentes que ocurrieron durante el mandato de Pilato.
los cuales ilustran las tensiones entre los judíos y la administración romana. Uno de estos incidentes involucró la introducción de estandartes romanos con imágenes del emperador en Jerusalén, lo cual fue considerado una grave ofensa por los judíos debido a su prohibición de imágenes. Otro incidente involucró el uso de fondos del tesoro del templo para construir un acueducto. Aunque la intención era mejorar el suministro de agua a Jerusalén, muchos judíos se opusieron al uso de dinero sagrado para este propósito. Esto llevó a disturbios que Pilato reprimió con violencia. Josefo también menciona brevemente a Jesús en este capítulo, en el famoso pasaje conocido como Testimonium Flavianum. Aunque la autenticidad de este pasaje ha sido objeto de debate entre los estudiosos, proporciona una de las pocas referencias no cristianas a Jesús en la literatura antigua. La mención más conocida y polémica de Jesús en la obra de Flavio Josefo aparece en este libro 18. Es lo que comúnmente se conoce como el Testimonium Flavianum. Este pasaje, tal como nos ha llegado, dice, según la versión interpolada por copistas cristianos medievales: por aquel tiempo apareció Jesús, un hombre sabio, si es que debe llamársele hombre, pues fue autor de hechos asombrosos, maestro de hombres que reciben con gusto la verdad. Atrajo a muchos judíos y también a muchos gentiles. Él era el Mesías, y cuando Pilato, por denuncia de nuestros principales, lo condenó a la cruz, los que lo habían amado desde el principio no dejaron de hacerlo. Se les apareció al tercer día vivo de nuevo, porque los profetas de Dios habían profetizado esto y otras 1000 maravillas acerca de él. Y hasta hoy no ha desaparecido la tribu de los cristianos que toman de él este nombre. Este texto ha sido objeto de interminables debates entre historiadores, ya que muchos consideran que fue modificado o embellecido por copistas cristianos durante la Edad Media. Se piensa que Josefo sí mencionó a Jesús, pero de forma más neutral, sin afirmar que era el Mesías ni mencionar la resurrección. Existen reconstrucciones del texto más cercanas al estilo de Josefo, como la conservada por el historiador árabe Agapio de Hierápolis, donde no aparece la afirmación «él era el Mesías», sino algo más cauteloso como «se decía que era el Mesías». Polemicemos un poco. Después de escuchar este fragmento atribuido a Flavio Josefo, conocido como el Testimonio Flavianum, me gustaría conversar con ustedes y conocer sus impresiones. ¿Qué piensan ustedes? ¿Creen que un historiador judío como Josefo, que no profesaba la fe cristiana, realmente escribió esas líneas tal como nos han llegado? ¿Les parece posible que alguien ajeno al cristianismo afirme con tanta claridad que Jesús era el Mesías y que resucitó? ¿O más bien piensan que ese texto fue modificado por copistas cristianos con el paso del tiempo para reforzar ciertos relatos? Les leo con atención en los comentarios. Vamos al capítulo 5, los eventos en Partia y Armenia. En este capítulo Josefo hace una digresión de los asuntos judíos para discutir eventos en Partia y Armenia. Esto nos proporciona un contexto más amplio de los acontecimientos políticos en el Oriente Próximo durante este período. Josefo relata las luchas de poder en el Imperio Parto y cómo éstas afectaron a Armenia. Describe cómo Bonones, hijo del rey parto Phraates IV, que había sido educado en Roma, fue llamado para gobernar Partia. Sin embargo, su estilo de vida romanizado lo hizo impopular entre los partos, lo que llevó a su deposición y al ascenso de Artabano al trono. Estos eventos tuvieron repercusiones en Armenia, ya que Bonones huyó allí y fue proclamado rey. Sin embargo, bajo la presión de Artabano y para evitar un conflicto con Partia, los romanos finalmente retiraron su apoyo a Bonones. Esta narración nos muestra cómo Josefo entrelaza la historia judía con los acontecimientos más amplios de la región, proporcionando un contexto geopolítico para los eventos que describe. En el capítulo 6 hablaremos sobre los judíos en Roma y el incidente de Paulina.
El sexto capítulo nos lleva a Roma, donde Josefo relata 2 incidentes que involucraron a la comunidad judía en la capital imperial. El primer incidente involucra a 4 judíos que estafaron a una noble romana llamada Fulvia, que se había convertido al judaísmo. Estos hombres la convencieron de hacer donaciones al templo de Jerusalén, pero en realidad se quedaron con el dinero para sí mismos. Cuando el fraude fue descubierto, el emperador Tiberio expulsó a todos los judíos de Roma. El segundo incidente, aunque no está directamente relacionado con los judíos, ilustra la corrupción moral que Josefo percibía en la sociedad romana. Involucra a un caballero romano llamado Decio Mundo, que engañó a una mujer casada llamada Paulina para que tuviera relaciones sexuales con él, haciéndose pasar por el dios Anubis en el templo de Isis. Estos relatos sirven para varios propósitos en la narrativa de Josefo. Por un lado, muestran los desafíos que enfrentaban las comunidades judías en la diáspora. Por otro lado, proporcionan ejemplos de la decadencia moral que Josefo atribuye a la sociedad romana, contrastándola implícitamente con los valores morales del judaísmo. Vamos al capítulo 7. En ella, más problemas para los judíos y los samaritanos. Este capítulo continúa narrando los problemas que enfrentaban los judíos y los samaritanos bajo el dominio romano. Josefo relata un incidente en el que un grupo de samaritanos se reunió en el monte Gerizim, su lugar sagrado, aparentemente para una insurrección. Poncio Pilato, temiendo que esto pudiera llevar a una rebelión, envió tropas para dispersar a la multitud. En el enfrentamiento que siguió, muchos samaritanos fueron asesinados o capturados. Este incidente llevó a que los líderes samaritanos se quejaran ante Vitelio, el gobernador de Siria, acusando a Pilato de uso excesivo de la fuerza. Como resultado de estas quejas, Pilato fue llamado a Roma para dar cuenta de sus acciones ante el emperador. Este evento marca el final del gobierno de Pilato en Judea. Josefo también menciona brevemente en este capítulo la muerte de Filipo, uno de los hijos de Herodes el Grande, que gobernaba una parte de los territorios de su padre. Su muerte llevó a que sus territorios fueran anexados a la provincia de Siria. Vamos al capítulo 8, el reinado de Herodes Agripa I. El octavo capítulo se centra en el ascenso al poder de Herodes Agripa I, nieto de Herodes el Grande. Josefo proporciona una narrativa detallada de cómo Agripa, que inicialmente vivía en Roma y estaba profundamente endeudado, logró ganarse el favor del emperador Calígula y eventualmente se convirtió en rey de Judea. Josefo relata cómo Agripa, durante una conversación con Calígula, expresó su deseo de que este último sucediera pronto a Tiberio como emperador. Cuando esta conversación llegó a oídos de Tiberio, Agripa fue encarcelado. Sin embargo, tras la muerte de Tiberio y el ascenso de Calígula al trono, Agripa fue liberado y recompensado con un reino. Este capítulo también describe los conflictos entre Agripa y su tío Herodes Antipas, quien gobernaba Galilea. Antipas, celoso del éxito de su sobrino, viajó a Roma para solicitar el título de rey, pero en su lugar fue exiliado gracias a las maquinaciones de Agripa. La narración de Josefo sobre el ascenso de Agripa proporciona una fascinante visión de las intrigas políticas en la corte imperial romana y cómo éstas afectaban directamente al gobierno de Judea. En el capítulo 9, el reinado de Calígula y la crisis de la estatua. Este capítulo se centra en uno de los eventos más críticos del período: el intento del emperador Calígula de erigir una estatua de sí mismo en el templo de Jerusalén. Josefo relata cómo Calígula, cuyo comportamiento se había vuelto cada vez más errático y megalómano, ordenó que se erigiera una estatua suya en el templo. Esta orden causó una crisis mayor entre los judíos, para quienes la idea de una imagen en el templo era una abominación. El capítulo describe en detalle los esfuerzos diplomáticos de los judíos para evitar esta profanación. Petronio, el gobernador de Siria encargado de llevar a cabo la orden de Calígula, se encontró en una oposición difícil entre las demandas del emperador
y la firme resistencia de los judíos. Josefo narra cómo miles de judíos se reunieron para protestar pacíficamente contra la orden, declarando que preferían morir antes que ver profanado su templo. Impresionado por esta demostración, Petronio decidió retrasar la ejecución de la orden y escribió a Calígula explicando la situación. Mientras tanto, Agripa I, que se encontraba en Roma, usó su influencia personal con Calígula para persuadirlo de que abandonara su plan. Aunque Calígula finalmente accedió, poco después cambió de opinión y ordenó que se llevara a cabo su plan original. Sin embargo, su asesinato poco después puso fin a la crisis. Este episodio ilustra vívidamente las tensiones entre las demandas del culto imperial romano y las creencias religiosas judías, así como los desafíos que enfrentaban los gobernantes judíos al navegar entre las exigencias de Roma y las expectativas de su propio pueblo. Vamos al capítulo 10, el ascenso de Claudio y la expansión del reino de Agripa. El 10º capítulo narra los eventos que siguieron al asesinato de Calígula y el ascenso de Claudio como emperador. Josefo proporciona un relato detallado de cómo Claudio llegó al poder con la ayuda de la Guardia Pretoriana, a pesar de los intentos del Senado de restaurar la República. Josefo destaca el papel crucial que Herodes Agripa I jugó en estos eventos. Agripa, que se encontraba en Roma en ese momento, actuó como intermediario entre Claudio y el Senado, ayudando a asegurar una transición pacífica del poder. Como recompensa por sus servicios, Claudio confirmó a Agripa en su reino e incluso lo expandió, otorgándole el gobierno de Judea y Samaria. Esto significaba que por primera vez desde el reinado de Herodes el Grande, todos los territorios judíos estaban unidos bajo un solo gobernante. Josefo también menciona que Claudio emitió decretos favorables a los judíos, permitiéndoles practicar libremente su religión en todo el imperio. Estos decretos reflejaban la política general de Claudio de respetar las costumbres locales en las provincias. Este capítulo ilustra cómo los eventos en Roma podían tener un impacto directo en la situación política en Judea y cómo los gobernantes judíos como Agripa podían influir en la política imperial en beneficio de su pueblo. Pasemos al capítulo 11, donde se hablará de el reinado y la muerte de Agripa I. El 11º capítulo se centra en el reinado de Herodes Agripa I sobre un reino judío unificado y su repentina muerte. Josefo describe a Agripa como un gobernante generalmente benévolo que respetaba las tradiciones judías y trabajaba para mejorar las relaciones entre los judíos y Roma. Josefo relata cómo Agripa emprendió varios proyectos de construcción, incluyendo la fortificación de los muros de Jerusalén. Sin embargo, cuando los romanos se enteraron de esto, ordenaron que se detuviera la construcción, temiendo que estas fortificaciones pudieran usarse en una futura rebelión. El capítulo culmina con el relato de la muerte de Agripa. Según Josefo, durante un festival en Cesarea, Agripa apareció vestido con una túnica de plata que brillaba al sol. Algunos de sus aduladores comenzaron a llamarlo un dios. Inmediatamente después, Agripa fue atacado por una enfermedad dolorosa y murió unos días después. Josefo interpreta esta muerte repentina como un castigo divino por aceptar honores divinos. Este relato refleja la creencia judía en la intervención divina en los asuntos humanos y sirve como una advertencia contra la arrogancia y la idolatría. La muerte de Agripa marcó el fin de un breve período de gobierno judío unificado. Su hijo, Agripa II, era demasiado joven para sucederlo, por lo que Judea volvió al gobierno directo de los procuradores romanos. Pasemos al capítulo 12, el retorno al gobierno de los procuradores. El capítulo final del libro 18 describe el período que siguió a la muerte de Agripa I, cuando Judea volvió a estar bajo el control directo de los procuradores romanos. Josefo relata cómo el emperador Claudio, considerando que Agripa II era demasiado joven para gobernar, decidió enviar a Cuspio Fado como procurador. Este retorno al gobierno directo romano marcó el comienzo de un período de creciente tensión entre los judíos y sus gobernantes.
El capítulo menciona varios incidentes que ilustran estas tensiones. Uno de ellos involucró una disputa sobre las vestiduras del sumo sacerdote. Los romanos habían tomado la costumbre de mantener estas vestiduras bajo su custodia, entregándolas solo para las festividades importantes. Los judíos protestaron contra esta práctica, viendo en ella una intromisión en sus asuntos religiosos. Josefo también menciona la aparición de varios falsos profetas y líderes carismáticos que llevaron a la gente al desierto, prometiendo milagros y liberación. Estos movimientos fueron duramente reprimidos por los romanos, que los veían como potenciales focos de rebelión. El libro concluye con una nota sombría sugiriendo que estos eventos estaban sentando las bases para futuros conflictos entre los judíos y Roma. El libro 18 de las Antigüedades Judías de Flavio Josefo proporciona un relato detallado y fascinante de un período crucial en la historia judía. A través de sus páginas vemos cómo las tensiones entre las tradiciones religiosas judías y las demandas del dominio romano fueron aumentando gradualmente. Josefo nos presenta una galería de personajes históricos, desde emperadores romanos hasta gobernantes judíos y procuradores, cada uno jugando su papel en el drama que se desarrollaba. También nos ofrece valiosas percepciones sobre la vida religiosa y social de los judíos durante este período, incluyendo información sobre las diferentes sectas y movimientos que existían. A lo largo del libro, Josefo entrelaza hábilmente los acontecimientos locales en Judea con los eventos más amplios que ocurrían en el Imperio Romano y en las regiones vecinas. Esto nos ayuda a entender cómo los destinos de los judíos estaban inextricablemente ligados a los cambios políticos y sociales que ocurrían en el mundo mediterráneo más amplio. El libro termina en un punto de inflexión, con Judea nuevamente bajo el control directo de Roma y con tensiones crecientes que prefiguran los dramáticos eventos que Josefo describirá en los libros posteriores de las Antigüedades Judías. A través de su narración, Josefo no solo nos proporciona información histórica valiosa, sino que también nos ofrece su interpretación de estos eventos. Su perspectiva única como judío que llegó a ocupar una posición de prominencia en el mundo romano hace de su obra una fuente invaluable para entender este período crítico de la historia judía y romana.